El aire en el tianguis de Jerez, Zacatecas, olía a cuero viejo, chile seco y a ese polvo centenario que parece desprenderse de las fachadas de cantera rosa. Yo buscaba una cómoda, algo con carácter para mi nuevo departamento, pero lo que encontré me detuvo el corazón por una fracción de segundo. Era una casa de muñecas, pero no cualquier juguete. Era una réplica exacta de una casona porfiriana, tallada en una madera tan oscura que parecía haber sido sumergida en sangre seca. Tenía 3 pisos, balcones de hierro forjado en miniatura y ventanas de cristal soplado que devolvían un reflejo distorsionado de la realidad. «Es madera de mezquite negro», dijo una voz rasposa. Un anciano con los ojos nublados por las cataratas me observaba desde las sombras de su puesto. No tenía precio marcado. «Me la llevo», dije, sin siquiera preguntar. Sentí una urgencia irracional, una sed de poseerla que me quemaba la punta de los dedos. «No se aceptan devoluciones, muchacha», advirtió el viejo mientras envolvía la estructura en periódicos amarillentos de 1990. «Lo que entra en esa casa, se queda en la casa». Llegué a mi departamento en la capital del estado al anochecer. La casa de madera pesaba mucho más de lo que sugería su tamaño. La coloqué sobre la mesa de centro de mi sala. Esa misma noche, el ambiente cambió. La temperatura bajó tanto que mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor, a pesar de que afuera el clima era templado. Esa noche, mientras dormía, escuché un sonido seco. Clac, clac, clac. Me levanté a tientas. La sala estaba sumergida en una penumbra espesa. Al encender la luz, un grito ahogado escapó de mi garganta. La puerta principal de la casa de muñecas, que yo misma había cerrado con seguro, estaba abierta de par en par. En el diminuto umbral había algo que no estaba ahí antes. Una figura de cera, del tamaño de un dedo pulgar, representando a una mujer con un vestido de luto. Lo más aterrador no era su aparición, sino que el rostro de la figura tenía mis propias facciones. Al día siguiente, invité a mi mejor amigo, Saúl, para que me ayudara a convencerme de que no me estaba volviendo loca. Saúl es un tipo escéptico, de esos que creen que todo tiene una explicación lógica. «Es una broma del viejo del tianguis, Elena», dijo Saúl, examinando la figurilla con una lupa. «Seguro es un mecanismo oculto o algo así». Pero mientras él hablaba, noté algo que me erizó los vellos de la nuca. Saúl dejó su encendedor de plata sobre la mesa, cerca de la casita. Nos fuimos a la cocina por un café, y cuando regresamos, el encendedor no estaba. Lo encontramos 10 minutos después. Estaba dentro de la cocina miniatura de la casa de madera, pero había sido reducido. Ya no era un encendedor funcional de 8 centímetros. Era una réplica perfecta de apenas 1 centímetro de largo, incrustada en la diminuta chimenea de madera. «¿Cómo carajos?». Saúl extendió la mano para sacarlo. En ese momento, las pequeñas ventanas de cristal de la casa vibraron violentamente. Un sonido agudo, como el llanto de 1000 insectos, llenó la habitación. Saúl retiró la mano de un tirón. Tenía 3 cortes profundos en las yemas de los dedos, como si diminutas navajas de afeitar lo hubieran atacado desde el interior de la madera. Esa noche no pude dormir. Me quedé vigilando la casa desde mi sofá. Alrededor de las 3 a.m., el horror psicológico dio paso a lo paranormal manifiesto. Vi cómo las luces de las habitaciones en miniatura se encendían solas, emitiendo un fulgor naranja enfermizo. Escuché pasos reales, pero rítmicamente diminutos, corriendo por los pasillos de madera del juguete. De pronto, una mano humana, pero del tamaño de una uña, se asomó por el balcón principal. Luego otra. Una figura pequeña, deforme y desnuda, comenzó a salir de la casa. No era una muñeca, era algo vivo, con piel arrugada y grisácea que parecía latir. Me quedé paralizada mientras esa cosa
se arrastraba por el borde de la mesa de centro. Entonces, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran 2 puntos de oscuridad infinita que parecían absorber la luz de mi sala. «Elena», susurró una voz que parecía venir del fondo de un pozo, pero que se sentía vibrar dentro de mis propios oídos. «La casa tiene hambre de espacio. La casa necesita crecer». El pánico me dio la fuerza para reaccionar. Agarré un cenicero de mármol y lo estrellé contra la figura. Para mi horror, el mármol se desintegró al tocar la madera de la casa de muñecas, convirtiéndose en polvo fino que fue succionado por las rendijas de las paredes miniatura. La casa se expandió. Literalmente creció unos 5 centímetros frente a mis ojos. Para la segunda noche, el departamento ya no se sentía mío. La casa de muñecas ahora ocupaba casi toda la mesa de centro y una parte del suelo. Las paredes de mi propia casa empezaron a agrietarse, revelando madera vieja y oscura debajo del yeso moderno. La estructura maldita se estaba mimetizando con mi realidad. Saúl regresó al día siguiente, preocupado por mi silencio. Cuando entró, se quedó mudo. El olor en el departamento era insoportable, una mezcla de incienso rancio y carne podrida. «Elena, tenemos que sacar esto de aquí, ahora», dijo Saúl, tomando un hacha de emergencia del pasillo del edificio. «No te acerques», le grité, pero fue tarde. En cuanto el hacha golpeó el techo de la casita, un vacío gravitacional pareció abrirse en el centro de la sala. No hubo ruido de rotura, sino un crujido orgánico, como de huesos rompiéndose. Las puertas de la casa de muñecas se abrieron con una fuerza violenta y unas sombras alargadas, como dedos de humo negro, envolvieron las piernas de Saúl. «Elena, ayúdame, por favor». Vi con horror cómo Saúl empezaba a encogerse. No era un efecto óptico. Su cuerpo se retorcía. Sus huesos crujían ruidosamente, mientras sus dimensiones se reducían ante la fuerza física de la casa. En menos de 10 segundos, sus gritos se volvieron agudos, chirriantes, como los de un ratón, hasta que cesaron por completo. El hacha cayó al suelo con un estruendo metálico. Saúl había desaparecido. Miré hacia la ventana del segundo piso de la casa de muñecas. Allí, tras el cristal soplado, vi una figura miniatura golpeando el vidrio con desesperación. Era Saúl. Sus ojos minúsculos estaban desorbitados por el terror. Al lado de él, la mujer de luto con mi rostro lo sujetaba por los hombros, sonriendo con una boca llena de dientes como agujas. Entendí que la casa no era un objeto, era un parásito dimensional. Si no la detenía, terminaría por absorber todo el edificio, convirtiéndonos a todos en juguetes para su colección eterna. Corrí a la cocina y tomé una botella de aguarrás y el encendedor de cocina. Mis manos temblaban tanto que casi derramo el combustible sobre mí. La casa parecía presentir mis intenciones. Las puertas y ventanas empezaron a abrirse y cerrarse frenéticamente, produciendo un sonido similar a una risa histérica. «Devuélvelo ahora», rugí, bañando la madera de mezquite con el líquido inflamable. Lancé el fósforo. Llamaradas azules y violetas envolvieron la estructura de inmediato. Pero el fuego no se comportaba de forma normal. En lugar de quemar la madera, las llamas parecían ser absorbidas, volviéndose negras. Un grito inhumano surgió de las entrañas de la casa. No era el grito de Saúl, sino algo antiguo, algo que había habitado en los desiertos de Zacatecas desde antes de la llegada de los hombres. El calor se volvió insoportable. Las paredes de mi departamento empezaron a chorrear un líquido negro. Vi las figuritas dentro de la casa retorcerse en la agonía del fuego negro. Vi la cara de Saúl fundirse contra el vidrio antes de que la estructura entera colapsara sobre sí misma en una explosión de ceniza fría. Me desperté en el suelo de mi sala a la mañana siguiente. No había rastro de la casa de muñecas.
Solo una mancha circular de ceniza negra en el centro del piso, donde la madera de mi propia duela estaba carbonizada en una forma perfecta de estrella de 8 puntas. Saúl no estaba. Su auto seguía estacionado afuera, sus llaves estaban en mi mesa, pero él se había desvanecido de la faz de la tierra. La policía no encontró nada. Me trataron como una loca, una mujer traumatizada por la desaparición de su amigo. Hoy, un mes después, he tratado de seguir adelante. Pero anoche, mientras limpiaba el polvo, encontré algo debajo del sofá. Era una astilla de madera de mezquite negro. Al tocarla, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Me acerqué al espejo del baño y me quedé helada. En el fondo de mi pupila derecha, si miro con suficiente atención bajo una luz fuerte, puedo ver una pequeña ventana de cristal soplado. Y detrás de esa ventana hay una mano minúscula golpeando, pidiendo salir. ¿Se quemó realmente la casa o simplemente se mudó adentro de mí? Era una astilla de madera de mezquite negro. Al tocarla, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Me acerqué al espejo del baño y me quedé helada. En el fondo de mi pupila derecha, si miro con suficiente atención bajo una luz fuerte, puedo ver una pequeña ventana de cristal soplado. Y detrás de esa ventana hay una mano minúscula golpeando, pidiendo salir. ¿Se quemó realmente la casa o simplemente se mudó adentro de mí?